No necesitas más respuestas, solo necesitas afinar tu frecuencia. 963 Hz no es una casualidad, es un código, un patrón vibracional que, cuando lo escuchas con intención, puede alterar tu campo cuántico. Y si la fuente ya te está hablando, pero estás sintonizado en el canal equivocado. Vivimos rodeados de ruido, un ruido que no solo está fuera, sino también dentro. Sonidos que distraen, palabras que pesan, fugas energéticas constantes que erosionan tu campo como gotas sobre roca. Y tú, como si nada, avanzando, reaccionando, consumiendo. Sin darte cuenta, ese ruido se vuelve un velo denso, invisible, que se interpone entre tú y la verdad que aún respira bajo el silencio. Ese velo no lo ves, pero lo sientes. Cuando olvidas lo que viniste a hacer, cuando tu cuerpo no encuentra descanso aunque duerma, cuando nada externo logra calmar la tormenta interior. ¿Y si el problema no fuera lo que oyes, sino cómo lo estás oyendo? La vida moderna está diseñada para saturarte. Notificaciones, opiniones, recomendaciones, frecuencias que no elegiste, vibraciones que tu alma no pidió. Pero en medio de todo eso, hay sonidos que no son ruido. Hay vibraciones que no vienen del mundo, sino de algo más profundo, más antiguo, más real. Son códigos, llaves vibracionales, mapas invisibles que pueden reabrir canales dormidos dentro de ti. No canales físicos, canal de percepción, canales de recuerdo. Y entre todas esas frecuencias, hay una que no se olvida, aunque creas que sí. Una que no se aprende, se reconoce. Como si una parte de ti la hubiera estado esperando desde siempre. 963 Hz. La llamada frecuencia de Dios. El tono del despertar. La nota del retorno. No es una canción bonita. No es música de fondo para calmar el estrés. Es un umbral, una puerta sonora que no se abre con volumen, sino con presencia. ¿Por qué crees que algunos sonidos te erizan la piel sin explicación? ¿Por qué ciertas frecuencias te dan paz instantánea, mientras otras te agotan sin motivo? Tu cuerpo no necesita entenderlo, porque el cuerpo no piensa en ideas, el cuerpo piensa en vibración. Y esta frecuencia, 963 Hz, habla su idioma. Cuando la escuchas con verdadera intención, no como quien reproduce una playlist mientras limpia, sino como quien entra en un templo con los pies descalzos. Algo se activa. El sistema nervioso se regula. El campo energético se alinea. Y una especie de recuerdo interno comienza a emerger, como si por fin estuvieras volviendo a ti, volviendo al origen, volviendo a la fuente, porque esta frecuencia no te muestra algo nuevo, te devuelve algo que habías olvidado. Los antiguos lo sabían, no estudiaban el sonido como fenómeno, lo veneraban como puente. En templos egipcios, tibetanos, mayas, se creaban estructuras acústicas pensadas para resonar con tonos precisos, no para el oído, sino para el alma. El 963 Hz era uno de ellos, no porque sonara bonito, sino porque generaba silencio interior. Y en ese silencio, Dios no es magia, es vibración alineada con voluntad. Como decía Nikola Tesla,
Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Pero nadie te enseñó cómo escuchar. Nadie te dijo que el verdadero poder no está en el sonido, sino en cómo lo habitas. ¿Y si escuchar no fuera una acción pasiva? ¿Y si fuera una forma de oración vibratoria? Porque no es el oído el que despierta cuando suena el 963 Hz. Es la memoria cuántica. Es la estructura sutil que llevas dentro y que por fin se reconoce en algo. ¿Te has preguntado por qué hay sonidos que no solo calman, sino que te devuelven a ti mismo? No se trata de entenderlo, se trata de sentirlo con presencia. Y para eso debes cambiar la forma en la que te relacionas con el sonido, dejar de usarlo como fondo y comenzar a vivirlo como puerta. Porque el 963 Hz no es decoración, es una llamada. Y como toda llamada, espera una respuesta. Vivimos en un mundo saturado de frecuencias, pero casi ninguna nos eleva. Mensajes, notificaciones, alarmas, pantallas, todo suena, todo exige, todo interrumpe. Y lo más triste es que hemos aprendido a convivir con el ruido, como si fuera parte de nosotros, pero no lo es. Porque el alma no grita, el alma vibra. Y cuanto más ruido consumes, más difícil se vuelve escuchar lo que importa. No es que hayas perdido tu intuición, es que has sido ahogada por frecuencias que no elegiste y que, sin darte cuenta, comenzaron a moldearte. ¿Te has preguntado por qué ciertos sonidos te alteran y otros te calman hasta lo más profundo? No es psicológico, es vibracional. El cuerpo reacciona al sonido antes de que puedas pensarlo, porque el sonido no pasa por el intelecto, atraviesa, toca, reorganiza. Y si estás expuesto al caos todo el día, ¿cómo esperas que tu interior esté en paz? No lo está, y tu campo energético lo sabe. Cada sonido que toleras sin conciencia te aleja un poco más de la vibración que podrías habitar. Y en medio de todo este ruido, hemos olvidado algo esencial. El sonido no fue creado solo para entretener. Fue creado para alinear. Los antiguos lo sabían. El canto, el silencio, la repetición armónica, el eco en templos sagrados. Pero nosotros lo olvidamos. Cambiamos el ritual por el volumen, la vibración por el estímulo, la presencia por el consumo. ¿Y si ese olvido fuera la verdadera desconexión? ¿Y si el alma no está lejos, sino desintonizada? No estás roto, solo estás desajustado. Y a veces todo lo que necesitas no es entender más, sino escuchar distinto. No todas las frecuencias fueron hechas para ser oídas. Algunas fueron hechas para ser recordadas y otras para despertar algo que el silencio solo acaricia. 963 Hz en la escala solfegio se le conoce como la frecuencia del despertar. Pero no es un despertar físico, es un retorno vibracional. Una forma sonora de volver al origen. No es casual que se la nombre la frecuencia de Dios, porque al escucharla no encuentras algo externo, encuentras la parte de ti que jamás se separó de la fuente. Pero para comprender
Lo que ocurre cuando 963 Hz entra en tu campo. Necesitas cambiar de oído. No usar el que traduce palabras, sino el que escucha energía. El oído del alma, ese que no reacciona, sino que reconoce. ¿Qué es realmente 963 Hz? En términos físicos, es un tono puro que vibra a 963 ciclos por segundo. Pero en el cuerpo humano no se comporta como un simple sonido. Actúa como una llave. Activa la glándula pineal. Despierta conexiones neuronales vinculadas a la percepción expandida. Y en estados profundos de relajación puede inducir ondas cerebrales gamma, las mismas que se han observado durante experiencias místicas o meditaciones avanzadas. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que 963 Hz no funciona desde la lógica, funciona desde la vibración. No es un argumento, es un campo. Y ese campo interactúa con el tuyo. Cuando se cruzan, algo ocurre. Tu campo se reorganiza, tu energía se vuelve más coherente, tu cuerpo más receptivo y tu conciencia más despierta. ¿Por qué se le llama la frecuencia de Dios? Porque es un retorno al lenguaje original, el lenguaje que no usa palabras, sino formas, ritmos, geometría, vibración. 963 Hz no habla, pero algo en ti la entiende, como si cada célula dijera, esto ya lo conocía. Y es que no estás aprendiendo nada nuevo, estás recordando lo que eras antes de que te enseñaran quién deberías ser. ¿Qué ocurre cuando escuchas 963 Hz con presencia? Cuando el sonido no es fondo, sino intención. Cuando no haces otra cosa más que sentirlo. Entonces cambia todo. La respiración se profundiza. El sistema nervioso desactiva el modo de alerta. Las ondas cerebrales se estabilizan. Y el cuerpo entra en un estado de apertura. Es como si la vibración preparara el espacio interno para que algo superior pueda descender. El ritual de la escucha consciente. No necesitas ceremonias complejas, solo necesitas transformar el acto de oír en un acto de presencia. Te presento el ritual de la escucha consciente, una práctica vibracional que convierte 963 Hz en un puente real hacia tu interior más profundo. El paso 1. Prepara el campo. Apaga el ruido físico y mental. Busca un lugar donde no tengas que reaccionar, donde puedas simplemente estar. Cierra los ojos. Respira profundo, 3 veces. Inhala presencia, exhala distracción. Imagina que cada respiración limpia una capa de ruido, como si fueras afinando un instrumento antiguo. Paso 2. Activa la intención. No basta con oír, debes habitar el sonido. Antes de comenzar la frecuencia, declara en voz baja. Me abro a la vibración original que habita en mí. Que esta frecuencia recuerde en mí lo que nunca se fue. No importa si no crees del todo, tu campo energético sí lo hará. Porque la intención es la corriente que guía la energía. Paso 3. Escucha con el cuerpo. Dale play a la frecuencia, a 963 Hz, sin expectativas, solo con presencia. Siente cómo el sonido entra
no por los oídos, sino por la piel, por el pecho, por los lugares donde guardas cosas que no has dicho. Imagina que cada nota es una partícula de luz que va encendiendo centros apagados. No forces nada, solo permite. Si te distraes, vuelve al sonido. Si sientes resistencia, exhala. Si lloras, agradece. Es tu alma, recordando cómo se sentía estar en casa. Paso 4. Ancla la nueva vibración. Cuando termines, no corras a mirar el móvil, no hables. Quédate un minuto en silencio. Deja que la vibración haga su trabajo. Deja que el campo se acomode. Visualiza una esfera de luz violeta sobre tu coronilla. Siente cómo esa energía entra lentamente y se ancla en tu pecho, justo en el centro de tu ser. Y repite para ti, sin voz: soy vibración coherente, soy frecuencia original, soy un recuerdo de lo eterno. Paso 5. Integra con repetición. Este ritual no es algo que haces una vez, es algo que te reescribe lentamente. Hazlo por 7 días, a la misma hora, con la misma intención, y observa cómo cambia tu forma de ver, de sentir, de percibir. Porque no es el sonido el que te cambia, eres tú quien cambia. Cuando decides sintonizar, ¿quién eras antes de olvidarte? No es una herramienta externa, es una clave interna, un espejo vibracional que te recuerda algo que no puedes explicar, pero tampoco negar. ¿Y si la fuente nunca se alejó? ¿Y si tú solo habías perdido el canal? 963 hercios no es una frecuencia que buscas, es una frecuencia que te busca. Cuando estás listo para resonar. ¿Y si el verdadero despertar espiritual no fuera una visión, sino una frecuencia? Te dijeron que el sonido era solo decoración, ruido bonito para relajar. Pero nunca fue eso, nunca fue entretenimiento, fue medicina, fue geometría invisible, fue una forma de oración sin palabras. 963 Hz no vino a calmarte, vino a recordarte. No es un milagro, no es una fantasía espiritual, es una lógica vibracional tan real que duele haberla olvidado. ¿Y si no necesitas cambiar nada de tu vida ahora? ¿Y si solo necesitas sintonizar distinto? Porque el despertar no es algo que se alcanza, es algo que se recuerda. Y cada vez que vibras en 963 Hz, no estás atrayendo nada nuevo, estás despejando lo que te impedía ver, que ya eras, que ya estás, que ya eres parte del ritmo de la fuente. No era el sonido el que te abría, eras tú quien por fin se rendía a escuchar. Y cuando decides vivir así, cuando haces de cada escucha un ritual, de cada silencio un templo, de cada vibración un acto de regreso, entonces sí, el sonido te transforma. No porque lo hace él, sino porque ya no estás resistiendo ser quien eres. Recuerda esto, no fue el tono, fue tu entrega, no fue el sonido, fue tu fe vibrando con él. Y en ese momento, algo en ti se alinea, se reordena, se expande, como una flor que no se abre por voluntad, sino porque llegó la luz correcta. Cierra los ojos, no como quien huye del mundo, sino como quien está a punto de regresar a él, pero distinto.
respira. Y mientras lo haces, imagina que el sonido no ha terminado, que 963 Hz aún vibra, aunque ya no lo oigas. Siente su eco suave, como una brisa detrás del corazón, una vibración sutil, como si algo dentro de ti se expandiera sin hacer ruido. Visualiza ahora una esfera translúcida suspendida sobre tu coronilla. Brilla con un tono que no tiene color. Parece moverse con tu respiración, como si te respondiera: esa esfera no está fuera, es tu campo en su forma más pura. Tu energía cuando recuerda su origen. Siente cómo desciende lentamente, atravesando tu cabeza, tu garganta, tu pecho, hasta anclarse justo en el centro de tu ser. No tienes que hacer nada, solo dejar que entre, que te habite, que te devuelva a la vibración original que siempre estuvo ahí, esperando tu atención. Ahora en silencio, declara desde dentro: yo permanezco despierto, permanezco sintonizado con mi frecuencia esencial, permanezco fiel a la vibración que me recuerda quién soy. Y si esto ha resonado contigo, si has sentido algo moverse suavemente dentro de ti, escríbelo también fuera de ti. Hazlo real, hazlo palabra. Escribe en los comentarios: yo permanezco despierto, y que esa frase sea tu ancla, tu compromiso, tu símbolo, porque no es el sonido lo que te transforma, es tu decisión de escucharlo con el alma, de volver a ti, de volver a lo sagrado, a lo vibracional, a lo invisible, que siempre estuvo tocándote el alma con una nota suave. Y recuerda, no necesitas entender el misterio, solo necesitas resonar con él. Mantente atento a cómo te habla el mundo a partir de ahora. No en palabras, sino en vibraciones, en presencias, en sincronicidades sutiles que empiezan a aparecer cuando estás realmente alineado. Porque ya no necesitas buscar señales. Tú te has convertido en una. Mantente despierto, mantente en tu manifiesto.